del lenguaje de las formas, ¿no? No tanto del contenido. Y aquí hay un especialista que nos va a ayudar a desentramar un poco el mensaje de anoche y del debate en su primera instancia, en la segunda, y todo lo que viene, ¿no? A través de las declaraciones, en la prensa y demás. Así es Alejandro Sangenis, que lo tenemos del otro lado de la línea para charlar de estas cuestiones. Alejandro, decíamos esto de la comunicación no verbal, de cómo es lo que se puede ver de lo que no se dice en realidad. Bueno, primero te saludo, con Paula Javier es mi nombre. ¿Qué fue la primera conclusión que sacás de, bueno, como especialista en lo que han sido este par de debates? Buen día. Buen día, por la verdad un placer hablar con ustedes. Sí, es como decía, ¿no? Hay todo algo que va subyacente o que es lo que más impacta. O sea, es que dentro de la comunicación no verbal hoy se considera por estudios hechos que en situaciones como esta, el impacto comunicacional es del 7% de las palabras, 38% de los tonos, que ayer variaron y fueron distintos y fuertes o más tranquilos en distintos momentos, y 55% la postura corporal. Así que, en ese sentido, el de Santa Fe tuvo una impronta, y ayer claramente se vio muy impactado por el cruce así medio de espadachines y pistoleros en el momento en el que se cruzaron fuertemente en lo no verbal el presidente y Alberto Fernández, ¿no? Cuando justamente surge el tema de la corrupción por la obra pública y el candidato opositor le dice lo del padre que había sido de alguna manera uno de los que había estado en el centro de ese tema. Y bueno, ahí se fueron totalmente del eje, porque en la comunicación no verbal y en el lenguaje corporal es fundamental la congruencia. O sea, ser congruente entre lo que vos decís y lo que expresás con tu cuerpo y con tus gestos y microgestos, ¿no? No sé si por ahí vieron una serie que se llama Lie to Me, que es la que un poco la que puso de moda este tema, y que fue justamente un argentino el que, el hermano de Blackie, que se llamaba Efron, que tomó las teorías de Darwin, las llevó a Estados Unidos, y ahí las toma un antropólogo que se llama Paul Ekman, y desarrolla toda esta teoría de los microgestos, ¿no? Que uno, es imposible, ya seas un lapón, un patagónico, un neoyorquino, o el que sea, para todas las expresiones de asco, alegría, de tristeza, son sorpresas, son iguales para todos. Y en este caso los candidatos claramente tienen sus propias improntas, ¿no? El presidente Macri trató en el debate de ayer de tomar una postura así de candidato a más que la vez pasada, se mostró más presidencial. En este caso se lo vio muy fuerte, enumerando muchas propuestas, pero utilizando muchísimo mejor su lenguaje, ¿no? Porque justamente, la verdad que en general él no tiene ni carisma ni muy buena dicción, y sin embargo ayer pudo lograr desarrollar un montón de propuestas con mucha rapidez. Ahora, claramente también se fue de eje cuando entró en esa trifulca con Fernández, ¿no? Como consultor y como coach también, Alejandro, Exacto. de políticos, de empresarios. Bueno, Correcto. ¿cómo analizás la migración o el viraje del primer debate al segundo? En 3 o 4 puntitos sobresalientes, desde el dedito de Fernández y las cejas elevadas de Macri hasta lo que pasó anoche. ¿Cuál es tu lectura de los gestos? ¿Y cuáles serían esos gestos fundamentales? Del otro debate quedó como, viste, yo tengo 35 años de periodista también, ¿no? Estudié programación neurolingüística, comunicación no verbal. Tuve la posibilidad de entrevistar a grandes como Nelson Mandela, Kissinger, Bill Clinton, Hillary Clinton, participar como periodista, ¿no? De debates internacionales, como los de Clinton y después de Barack Obama y Trump también. Y la verdad que son distintas modalidades, ¿no? Allá es más dogfight, ¿no? Es la pelea de perros. Claro. Se pelean todos con todos duramente. Yo creo que el de la vez pasada, como muy bien puntualizaste, siempre queda como un título, ¿no? Y el título, o algo, lo que diríamos la impronta de ese debate, fue lo del dedito, ¿no? Fue el dedo acusador, que si uno se remonta a la historia,
el propio Cicerón, ¿no? Que cuando hizo las famosísimas catilinarias, ¿no? El discurso ese contra otro senador Catilina acusándole de corrupción, usó el dedo también, acusador, y de ahí quedó. El dedo siempre es acusado, el índice usado de esa manera es siempre acusador, es como un puntero acusando a alguien. Entonces cuando en una charla informal ve que alguien también utiliza el dedo así, por más que está un poco, siempre hay que contextualizar, pero aún fuera de contexto, cuando uno utiliza ese dedo está muy, muy metido dentro nuestro, que es una forma de acusar o puntualizar algo con lo que estamos en desacuerdo. Entonces, en ese sentido, fueron dentro de la esgrima dialéctica que tuvo Fernández, que realmente habla como un spot publicitario, pues sabe cerrar muy bien cada vez que le toca hablar. Él dice que justamente desprecia el coacheo, pero, él dice, si después de 40 años yo necesito que me coachen, pero acá además se trata del coaching, nace de los atletas olímpicos, ¿no? Es un facilitador de alguien para emprender algo. Todos en cualquier tarea, profesión, oficio que hacemos, necesitamos prepararnos. Entonces eso lo pagó porque quedó expuesto, como le pasó mismo a Labaña, que se cansó en el primer debate, y ayer tuvo una actuación un poquito mejor Labaña. Pero en el primer debate lo que quedó, ¿no?, sobre todo fue eso, que un candidato tan preparado, con tanto oficio y tan buena también oratoria, porque realmente la tiene, cuando él defendía la 125, me acuerdo, recordamos todos, ¿no?, que él fue brillante como era el defensor de la 125 que había hecho Lustó, y que bueno, que produjo el cataclismo ese en la Argentina que menos mal terminó bien, pero él realmente sabe muy bien sostener cualquier postura. En ese sentido fue lo que más se resaltó de ese debate. También el cansancio de Labaña, que empezó muy bien y después terminó totalmente desenergizado, la falta de tiempo de Gómez Centurión cuando hablaba, del Caño que parece un líder estudiantil muy bien, habla realmente muy bien, y su estilo lo sabe, tratando de captar el voto de izquierda del kirchnerismo, mientras Espert trata de sacarle los votos al macrismo, ¿no? Se puede decir que alguien fue el que mejor supo explotar los debates, se puede decir que fue Espert. Sin embargo, ayer Espert se dibujó un poco en algunos momentos, porque usaba el gesto de I want you, ¿no?, del tío Sam, señalando a la cámara, esta vez el dedito, pero señalando a la cámara, a la audiencia, pero a veces cuando hablaba cosas como sacarle la coparticipación federal a los gobernadores y ese tipo de cosas, se ve que no creía mucho porque retrocedía corporalmente, y eso significa que uno no cree mucho en lo que dice. Lo mismo Fernández y Macri, en un momento dado, cuando ellos se cruzan así tan fuertemente, empiezan a bascular, o sea, a moverse de un costado al otro, de derecha a izquierda, que es claramente que están fuera de su eje, ¿no? Gráficamente. Alejandro, te pregunto en líneas generales, digamos, una cuestión mucho más macro de tu experiencia. Hablabas de tipo como Henry Kissinger, el propio Mandela, que los has tenido cara a cara, pero pensando en, no sé, grandes oradores como John Fitzgerald Kennedy, el propio Churchill, Fidel Castro, con una oratoria tan larga, tan pausada y grandes discursos, ¿cuál ha sido para vos el tipo más emblemático en esto de la comunicación política, el que casi que, digamos, el Maradona de la comunicación política? Mira, para mí nombraste a tres de los más grandes, pero por cariño y admiración, la verdad que Kennedy para mí fue brillante. Aquel discurso cuando dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué vos podés hacer por tu país, y también la antorcha pasada a una nueva generación. Realmente marcó con ese discurso un cambio de generación, un cambio de época, ¿no? Que como estaba en su tumba, que tuve la fe de chiquito con mi madre a visitarla. Cementerio de Arlington. Un círculo en Arlington, exactamente, que no cierra, porque bueno, es una vida que no llegó a terminar con su Camelot, ¿no? Con esa ciudad mágica que él había soñado, donde bueno, se lograran todo lo que podía desear una democracia fuerte. Entonces, a mí en ese sentido me parece que era un extraordinario orador, pero también nombraste a Churchill, que era un extraordinario orador de crisis, porque eso también lo quiero puntualizar. Hay grandes oradores y como los hay líderes, para momentos normales, tranquilos, y otros para momentos de crisis. Entonces tienen que actuar.
no sé si vieron la película El discurso del Claro, rey. el discurso del rey, sí. Claro. Donde un rey que es tartamudo, que hereda una situación que él no deseaba ni buscaba, tiene que decirle a su pueblo que van a ir a la guerra. Claro. Y decirle a sus soldados y decirle a su pueblo que van a pasar lo mismo que Churchill después, ¿no? Que lo vamos a tomar en cuenta. Claro. Pero bueno, ese coach que tuvo, ese australiano que a su manera y con métodos nada tradicionales, lo va coachando, lo va ayudando, le va facilitando la posibilidad de que esa tartamudez no le impida comunicarse con su pueblo y actuar, porque todos son actores, desde el dramatismo de Balbín diciendo: no vengo a despedir al adversario, vengo a despedir a un amigo con voz aguardentosa, Alfonsín hablando recitando la Constitución, como mismo decía, como un rezo laico. Sin embargo, si vos no actúas, si vos no tenés por ejemplo, algunos, Julio César o grandes hombres de la historia, en otras épocas donde no tenían micrófonos, o Alejandro Magno, o el cartaginés Barca, ¿no? Daban discursos con lenguaje corporal, porque no había posibilidad de que lo escuchara todo el ejército. Claro. Ni a Napoleón, ni a ninguno, porque no tenía ningún tipo de posibilidad de ese tipo. Y ahora está la posibilidad de trabajarlo, Alejandro, ¿no? De coacharlo. ¿Cómo te ha tocado, por ejemplo, alguien, alguna personalidad que le ha salido muy difícil, ¿no? Que no se ha podido desprender de algún gesto que resulta molesto en el discurso? Claro, alguna muletilla, ¿no? Una muletilla. Claro. ¿Te ha tocado así? Sí. El tema es así. Yo, por ejemplo, si tomamos el caso de Macri, del presidente Macri, en este no lo personalizo a mí, digo, por ejemplo, si vos tenés que tratar de encontrar, yo a todos los que yo coacheo les digo, lo importante es que seas auténtico, ¿no? O sea, que tu impronta comunicacional sea lo que realmente sos. Y si tienen algún tipo de defecto, ¿no? O no son absolutamente carismáticos por la perfección o la impecabilidad de su discurso, como lo pudo ser Labaña al principio en el primer debate, que usó el estilo británico, que es usar solamente la cabeza, sin gestualizar con los brazos, como lo hacemos todos los latinos en general. Entonces, bueno, tratar de buscar, aún en tus defectos, que se conviertan en algo que pueda ser tomado como una virtud por tu autenticidad. En ese sentido, por ejemplo, alguien a que yo valoro mucho en ese sentido es a Facundo Manes. Facundo Manes no estoy hablando de él como político, porque no lo es, sino como comunicador. Él, cuando comunica, por ahí toma alguna gestualidad que no es la ideal, pero sin embargo, su personalidad es tan avasallante con la cantidad de datos nuevos y lo ingenioso que es y lo profundo de sus propuestas, que se convierte como un pequeño Sarmiento, ¿no? Entonces, más allá de que sí puede llegar a tener una postura corporal que no es la ideal, o la dicción tiene algún tipo de... Bueno, sin embargo, hay que priorizar esa forma de comunicar, la que realmente es auténtica en él. Claro. No hay nada peor que no ser auténtico o impostado, aún diciendo lo que dije antes, ¿no? Que Churchill, cuando dijo solo les pido sangre, sudor y claro, yo les prometo sangre, sudor y lágrimas, actuó cuando Perón hablaba del balcón y se sacaba el saco para empatizar con los descamisados, actuaba. O sea, todos actuamos un rol, a veces actuamos como padres, como profesores, como hijos, pues estamos actuando un rol. El tema es buscarle, sobre todo, la impronta personal, que te recuerden por algo lo que vos sos único. ¿Y eso alcanza en una semana, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo hay que prepararse para un debate presidencial como este en la Argentina? Que bueno, es histórico, fue histórico, debate o no debate o exposición, pero digo, ¿cuánto tiempo requiere? Cada persona es distinta, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo se requiere para prepararse para este tipo de lenguaje, ¿no? Más allá del contenido que uno quiera transmitir, lo no verbal. Yo en el tema de los políticos, yo trabajo más unos 4 meses, ¿viste? Una vez por semana. Eso es lo que me parece como método. Pero los políticos tienen agendas muy especiales. Los políticos llegan por el gran ego que tienen en general, y justamente lo que trato de trabajar con ellos, de la programación neurolingüística, el coaching y otros recursos, es que justamente utilicen lo que se llama la columna izquierda, ¿no? En psicología, que es aquella persona que dice, ojo que está el iceberg, y que es justamente lo que por su gran ego que los hace llegar, también los hace de alguna manera perder o llegar a lo del diario de Irigoyen, no tan famoso. Claro. Entonces, sí. Bien.
bien. No, continúa Alejandro, perdón. No, que básicamente uno va trabajando también acorde a las posibilidades del candidato, y cada uno tiene también, del candidato o de la persona, del político, el empresario, puede ser un artista o también un líder deportivo, ¿no? Pero sobre todo con su estilo personal, porque hay personas que realmente se sienten bien y es importante ver en qué están bien ellos, y que necesitan por esa adrenalina de llegar sobre la hora, como hizo el presidente ayer, y uno dice, no, debe llegar totalmente mal y desenfocado y preocupado, y yo me acuerdo que un día estaba a horas de cuando él estaba por asumir como primer mandato de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estaba en el club jugando al tenis con sus amigos, y yo le dije, estás por dar tu discurso más importante de tu vida hasta ahora, y realmente no sentía la presión él. O sea, podría tener otro tipo de problemas, pero no presión en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y con otros candidatos de otro signo político, lo que fuera, era todo lo contrario, y bueno, después por supuesto la cancha de los pingos, ¿no? Pero, y las consecuencias de lo que vos tomás, pero sí hay estilos y formas personales donde, ¿viste? Como le pasa a los tenistas o a los jugadores de fútbol, ¿no? Es decir, en el lenguaje corporal vos te das cuenta cuando un jugador está bien para patear un penal o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el entrenador mirara exactamente, si un jugador se está buscando lesiones que no existen, pero en su mente se siente fuera de ese, como para tomar esa gran responsabilidad de patear un penal, que es una cosa más interesante que hay, bueno, entonces sabría mejor cómo elegirlo, ¿no? Claro. Alejandro, te hago las dos últimas y agradeciéndote tu contacto. Primero, ¿qué importancia se le puede dar a este detalle de la corbata, del color que sea o de la simbología que pueda tener? Y después en cuestiones políticas, ¿qué es lo peor que puede hacer alguien en el lenguaje no verbal? Voy a decir, acá, mira, la embarró por completo, ese gesto o ese movimiento es casi que imperdonable. Mira, las corbatas a nivel internacional, o sea, a nivel político internacional, o sea, que en los protocolos se ponen de acuerdo para qué tipo de ropa, si van a usar trajes, si van a usar camisas, solo, sin corbata, ese tipo de cosas. Y la corbata azul, tirando azul, o con esa tonalidad, está asociada a lo monárquico o lo presidencial en ejercicio. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, normalmente si hay un debate, el presidente usa una corbata azul y el candidato más así cercano, fuerte, usa la corbata roja. El que sale de ese protocolo es Trump, que nunca se dejó de usar la corbata roja, que está asociada a actividad, a carácter, a personalidad. Entonces, él como se asocia a sí mismo a eso, y a su carácter bastante fuerte, entonces la usa permanentemente, ¿no? Bueno, Alejandro, te agradecemos. Y Gracias faltó por perdón, lo peor que puede hacer un sí. En lo por político. eso, mirá, por ejemplo, datos para tener en cuenta, ¿no? No torcer la boca, ¿viste? Cuando hablas, como y yo la celunga, ¿viste? Bien tanguero, eso Sí. bueno, no torcer la boca porque eso está asociado a algo medio corrupto, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, vas a ver, Claro. esa es una muy negativa, pero muy negativa. Por supuesto, la clásica es la de tocarse la nariz, que hay que poner en contexto desde ya, ¿no? Acá lo importante es tener el ADN comunicacional o el estado basal de la comunicación, saber previamente cómo es la comunicación, si Claro. cuando recuerda mira para la izquierda o a la derecha. Entonces vos ahí tenés una medida. El caso Fariña, por ejemplo, fue un caso emblemático. Cuando fue a Animales Sueltos con Fantino para hablar de su casamiento con la Jelinek, uno sacó el ADN comunicacional, su estilo, y después cuando fue con la Nata, y ya para hablar de temas de corrupción, uno ya sabía cómo era. Entonces, el tema es tener cuál es el ADN comunicacional de alguien. Por supuesto, poner las manos que no se vean es negativo, cruzar la frontalidad es negativa, taparse la boca o así, de alguna manera, cuando uno está escuchando a otro, significa que quiere contestar fuertemente hacia el otro, ¿no? Hay varios signos que uno puede detectar. Por ejemplo, mirar a la derecha o a la izquierda cuando se recuerda, eso, ¿cuál es la lectura para los que tienen en claro las convenciones? Para la izquierda es cuando recordás y para la derecha es cuando estás como creando lo que pensás. Claro. Y para la izquierda estás inventando, digamos.
Exacto. Claro. Si vos le preguntás a alguien, si mañana te den la nota ya para mañana, y te dicen que sí, y miran para la izquierda, está recordando cómo ya llamó al entrevistado. Claro. No, y eso, Alejandro, que no se mostró la imagen de los candidatos cuando no hablaban. Claro. Porque ahí hay otra historia diferente, ¿no? Claro. O sea, sobre todo cuando escucha uno al otro también, ¿no? O el público mismo, toda esa cosa. Pero yo también reivindico un poco, por más que entiendo que esto fue muy encorsetado, pero también los argentinos tenemos eso de que en general somos muy verborrágicos, tenemos una buena dicción en general, hablamos bien, tenemos bastante vocabulario en general. Hay gente que habla por ahí todavía mejor, de los colombianos, los españoles, Sí. tienen también mucha riqueza en su castellano. Pero el argentino y la argentina es bueno para hablar. Entonces, el haber puesto ese supuesto corset también dio un cierto marco de prolijidad o de posibilidad de comunicación, porque yo te digo, los que se ven en Estados Unidos son tremendos, ¿no? El último de Trump con Hillary, Trump la persiguió por todo el set, se le ponía atrás y Hillary lo expresó pues, en su libro, diciendo que él literalmente sentía el aliento en la nuca de un depredador. Entonces, eso tampoco enriquece ningún debate, ¿no? Alejandro, gracias por tu tiempo. Es un tema que da para hablar muchísimo, porque larguísimo. van surgiendo preguntas a medida que vamos hablando, pero bueno, está bueno para ir dilucidando y leyendo entre líneas de lo que ha dejado el debate de ayer. Un fuerte abrazo te mandamos. Muchas gracias por el Un contacto. fuerte abrazo a ambos y muchísimas gracias por tan linda entrevista. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Alejandro Sangenis, especialista en comunicación no verbal, entre otras cosas. Y coach de Claro, políticos, empresario, empresarios, gente, deportistas, claro. periodistas. Ahora Un voy a empezar a periodista también. pensar. Bueno, ahora No puedo tocar la nariz. tenga en cuenta todo lo que dijo No. y póngalo en O práctica. sea, cuando Virginia me pregunta algo y yo estoy medio dudamel, miro a la derecha, si estoy bien, sería para aquel lado. Bueno, Una interesante tarea, tremendo, actividad, ¿no? Claro, aparte Muy- sale muy linda. todo, porque evidentemente son cosas que uno no las piensa. Son Si muchas inconscientes. te agarran justo y rápido cómo busca una excusa en fracción de segundo. No. Pero además también hay que tener en cuenta, que lo decía Alejandro recién, la serie de convenciones. Porque, a ver, solamente la gente que maneja el lenguaje no verbal y que sabe de qué va, sabe que la corbata azul es para los presidenciables y la roja para otro tipo de cuestiones, como el carácter, por ejemplo. Uno tiene que saber las convenciones para interpretar, si no pasa a ser totalmente aleatorio. Para muchos es algo normal, natural, porque Claro. se puso lo que tenía que ponerse Claro. y no la simbología que tiene el color, por ejemplo. No, pero sí, si está abrochado hasta el final, si está desabrochado, Más desalineado, el nudo claro. chico, el nudo grande. Bueno, por ejemplo, Kicillof no usa corbata, no lo hemos visto casi nunca. Camisa, remera cuello base, con saco arriba o camisa desprendida. Hay una Macri lectura mucho tiempo con hasta de las patillas. Sí, claro, Macri mucho tiempo cuando hacía los famosos discursos así en esos escenarios 360, que siempre camisa celeste con un par de arremangadas de las mangas y sin corbata. Bueno, es otro contexto muy lógico, interesante. Yo me quedaría horas hablando, porque además no solo los políticos, de cada una de los roles y las personalidades. Por ejemplo, Voy a empezar a eso sería analizar. que usted está muy contenta el pañuelo multicolor. Exactamente. Claro. Feliz y radiante para el inicio de la Leonardo semana. Fabio, muy